Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos todos. La parte de producción, la parte de la que graba, nuestros acompañantes. Bienvenidos a este podcast. Este podcast habla más que nada, el tema trata sobre los derechos humanos. En este podcast vamos a aprender varias cosas de una manera muy entretenida, de una manera de forma clara, que a todos nos quede claro qué son los derechos humanos, las situaciones de la vida que los derechos humanos nos pueden poner. Dependiendo de todo esto, hablaremos y vamos a enfatizar todo lo que viene, de qué forma o de qué manera pueden hablar los derechos humanos hacia nosotros. Los derechos humanos depende de la persona que sea de una manera clara, sencilla o de igual manera puede ser de la contraria de nosotros, ¿sabes? De una manera clara, de los derechos humanos igual hablaremos de temas sobre la discriminación, hablaremos temas sobre lo que pasa en la sociedad, ya que como sabemos hay gente que sufre de discriminación en el aspecto del color de piel, por su tipo de forma de expresarse, su manera de hablar, los tipos de canciones que escucha, o hay tipo de cosas que no vemos bien, pero sabemos que no es la manera de expresarlo, ¿sabes? De igual forma, los derechos humanos no solamente es que estemos bien nosotros, simplemente que igual estén bien las otras personas de las cuales hablaremos. No solamente se trata de buscar justicia o de buscar una razón para que nosotros estemos bien. Hay veces que nosotros no estamos bien, actuamos de una forma mala, pero creemos que los derechos humanos nos van a defender y lo hacemos como a la y se va, ¿sabes? Dentro de todo este ritmo, dentro de todas estas funciones, más que nada, como le podemos llamar, se globaliza diversos propósitos, queriéndolo decir así. Procederemos a hablar más que nada las situaciones. Más que nada les quiero presentar de una persona que nos va a acompañar en este podcast. Es una persona que trató de estudiar un poco, no es el tema que más se le da, pero la invitamos, aceptó la invitación y para nosotros estamos agradecidos, ya que nos va a ayudar a llegar a buscarle qué es, y para que todas las personas entiendan dónde nos protegen los derechos humanos y dónde no nos protegen los derechos humanos, ¿sabes? No todo parece ser como es, simplemente hay que buscarle la situación a las cosas. Más que nada les quiero presentar a ustedes a una persona y ella se llama Lucero García Maldonado. Ella nos está acompañando. Lucero, mucho gusto. Ella nos va a acompañar y vamos a hablar sobre este tema. Como todos ustedes, todos los que están alrededor saben que los derechos humanos es una gran... no tiene un principio ni tiene un fin, ya que es un tema muy amplio. Yo a ti, Lucero, sabes que la verdad nos costó mucho buscarte fuiste una de las pocas personas que llamamos para este podcast, fuiste una de las personas que aceptó, muchas otras personas estuvieron ocupadas, no nos quisieron ayudar, o no es que no nos quisieron ayudar, por cuestiones de tiempo, etcétera. Contamos con tu ayuda, muchísimas gracias, gracias por venir, más que nada. No sé cuánto nos vaya a cobrar, pero es cuestión de ver qué pasa, ¿no? Pues Lucero, o sea, más que nada, sabes que este tema es muy extenso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos organizar? Y yo a ti como persona, o como sí, porque eres una persona, para ti, ¿qué son los derechos humanos?
Pues es un conjunto de libertades Conjunto, de libertades. pues como lo acabas de decir, son conjuntos de libertades que definen una persona. Bueno, así lo puedo decir yo. Ya que a través de estas libertades nos podemos expresar, nos podemos decir lo que sentimos, podemos vestirnos como queremos, escuchar la música. Por ejemplo, yo que estoy escuchando Bruno Mars, otra persona puede estar escuchando, no sé, Cartel de Santa, puede estar escuchando diferentes variaciones de canciones, diferentes géneros, pero simplemente yo, estamos... Bueno, a través de esto, como estábamos hablando sobre qué eran para ti los derechos humanos, como me acabas de decir, son libertades que cada persona posee, ¿sabes? Continuamos. Para ti, Lucero, sé que, como nos acabaste de decir, los derechos humanos son libertades que cada persona posee. Tienes razón en esa parte y yo te digo lo mismo, con la cual nos podemos expresar, podemos dirigir o podemos darle piezas a todo esto. A través de las libertades como persona tenemos dignidad, tenemos respeto, más que nada son los valores principales que cada uno como persona tiene. De otra forma, igual yo aquí te pregunto sobre ¿por qué crees que los derechos humanos son importantes para ti? ¿Por qué crees que son importantes? Pues protegen la dignidad humana, promueven la igualdad y fomentan la justicia. Ok, las respuestas que me acabas de dar, pues por una parte sí tienes razón, fomentan la justicia, es una de ellas, ya que a través de los derechos humanos hay ciertas organizaciones, hay ciertas partes como la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estas más que nada se basan darle seguridad a las personas, que no tengan miedo que alguien extraño fuera de ellos como que los calle o no los haga ser más, simplemente los haga de menos. A través de todo eso viene lo que sigue, que es la discriminación. Hay personas que te juzgan por ser como eres, por cuestiones físicas, cuestiones de una preferencia sexual, que de todos ellos somos libres de ser como querramos, ¿sabes? ¿Cuál otra que me dijiste que promueve la igualdad? Como te estoy diciendo, de igual forma, como estábamos hablando sobre la igualdad, fue una de las respuestas que me diste sobre la importancia de los derechos humanos. Promueven la igualdad, exactamente. Sabemos muy bien la igualdad. Sabemos que todas las personas somos iguales, no porque seamos del color de piel. Por ejemplo, tú eres un poco más clara de color que yo soy un poco más moreno, un poco más negro como le llaman. En cambio, tú eres un poco más clara. Hay, por ejemplo, la camarógrafa que sea un poco más morena. De igual forma, por ejemplo, hay diferentes personas. Por ejemplo, la persona que igual está acompañando al camarógrafo, que no se puede ver, es un poco más morena que yo todavía. Dependiendo de cómo sea o cómo globalice esto, todos debemos de saber. Y ya como venimos hablando, o sea, todas las personas ante la sociedad, todos deberíamos de ser iguales, ya que ninguna de ellas nos debe discriminar por nuestra forma de ser, nuestro color de piel. De igual forma, procede y sigo hablando contigo. Igual me dice una respuesta que fue la de... Me hizo otra respuesta, la verdad no recuerdo cuál fue la que me dijiste, pero más que nada para ti, o cómo fue, ya hablando, tocando el tema más que nada de la discriminación, te quería preguntar, primero que nada, si sabes qué es la discriminación, y te estoy preguntando para ti, ¿qué es la discriminación? Pues la discriminación es cuando pues echan de menos a una persona por su color de piel, nacionalidad o su género. Ya hablando de todo este rollo, ya hablando de todos los géneros, de la nacionalidad, claro, hay personas, por ejemplo, creemos que si los estadounidenses con los mexicanos,
que si somos morenos o somos güeros, si somos heterosexuales o somos homosexuales o somos bisexuales o somos... Bueno, hay diferentes ramas, hay si eres pansexual o diferentes cosas, diferentes géneros, porque ya ahorita no solamente es hombre y mujer, ya estamos en una sociedad más abierta todavía. Como te está diciendo, más que nada este tipo de tema es un poco muy más abierto de lo normal, ya que la discriminación se basa a través de muchas cosas, ¿no? Igual tenemos que saber y tenemos que identificar cómo hacerlo, ¿sabes? Dependiendo de las decisiones de cada persona, dependiendo de qué tenemos que hacer, qué podemos hacer dentro de todo lo que viene siendo tus preferencias sexuales, tus cosas. Ya esos son temas aparte que igual a todos ellos se les dio, todas esas personas que no son heterosexuales sino que son de otro género, se les respeta, ya que todos somos diferentes, todos somos y pensamos distintos, tenemos diferente y para muchos colores. Igual dependiendo de todo este rollo, ahora nosotros vamos a, bueno, te quiero invitar a ti a un juego, te quiero invitar más que nada, vamos a jugar este es un juego que yo te traje a ti, sí, de lo que hemos hablado más que nada sobre qué son los derechos humanos, sobre la discriminación, y quiero jugar contigo, quiero ver qué podemos llegar o si hemos entendido algo. Lo que se trata es que no sea tan aburrido, ¿sabes? Para ti, dependiendo de todo este rollo, el juego se llama Derecho Humano o Invento Mío. Yo te voy a decir distintas frases en la cual tú me vas a responder si es un derecho humano o es un invento mío de todo lo que yo te dije, ¿no? Vamos a empezar, más que nada yo aquí te pregunto si aprendiste algo de lo que hemos hablado. Sí. Has profundizado, ¿no? Lucero, y pues empezamos. Yo aquí te traigo, a ver, o sea, empezamos con el juego, esto se llama Derecho Humano o Invento Mío. Te digo la primera pregunta, que sería: ¿tener vacaciones pagadas es un derecho o es un invento mío? Mi trabajo. ¿Es un derecho? ¿Por qué es un derecho tener las vacaciones pagadas para ti? Porque, no sé, es que... Porque eso viene en el contrato como... Viene en un contrato. Ajá, viene en un contrato. Entras a trabajar y viene en un contrato. Sí. Es un derecho, exactamente, ya que tú al momento de un contrato tienes que pagar tus vacaciones de ley. Tienes que pagar ciertas vacaciones conforme van pasando 2 años. Después de 2 años vas subiendo tus vacaciones y vas subiendo tu dinero, podríamos decirlo. Y otra que te digo son todas las personas debemos de tener igualdad. ¿Es un derecho o es un derecho? Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse, son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes.
Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. ¡Ande! ¡Por la declaración! ¡Y por Timmy! Ah, está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Este pequeño corto, después de este pequeño descanso, receso, como le queramos decir, más que nada vamos a empezar a hablar sobre qué podemos hacer nosotros para poder sentir, para poder fomentar, para poder seguir en orden todo este rollo de los derechos humanos. Los derechos humanos sabemos muy bien que se basan de diferentes formas, diferentes acciones. Los derechos humanos, ¿qué podemos hacer para que salgan a la luz, para que mucha gente se identifique si tiene problemas,
o qué puedes hacer tú, o cómo podemos hacerle para que fomentar los derechos humanos, para que se hagan realidad las personas que no saben, se encuentran en situaciones, qué podemos hacer. Más que nada, qué podemos hacer y qué podemos organizar, ¿no? Y te pregunto a ti, ¿qué puedes hacer tú para fomentar los derechos humanos? Podemos hacer propagandas, pláticas en escuelas, en empresas, ¿cómo se dice? Campañas y pues mucho más cosas que... Hablando sobre los derechos humanos, ¿no? Que es lo importante aquí, sobre qué podemos empezar, cómo podemos arrancar a fomentar en escuelas. Más que nada, conocemos que hay, más que nada en escuelas, hay más casos de discriminación, en escuelas hay más casos de humillación, porque no solamente es discriminar, sino también tenemos formas de humillar a otras personas, porque siempre salimos con el tú tienes más, yo tengo menos, entonces como que eso mucha gente no lo ve y como que los vemos y ya lo estamos tomando de una manera muy pero muy rápida de pensar, ya no es de preguntarnos sobre a quién le hacemos el mal, sino no solamente nos ponemos a ofender o a humillar a las personas dentro de este lapso, dentro de este proceso más que nada. Entonces igual yo a ti te pregunto sobre si los derechos humanos son parte fundamental o tú crees que es fundamental para ti y en qué aspecto es fundamental para ti. Sí, son fundamentales ya que son parte de nuestra vida diaria. Sí, no, bueno, dependiendo. Tú lo ves así, nosotros lo vemos de diferentes maneras. Los derechos humanos son parte de nuestra vida diaria. A veces las libertades sí, obviamente eso es cuestión de la vida diaria. Nos podemos decir como querramos, podemos disfrutar lo que querramos, comer lo que querramos. Entonces, pero los derechos humanos no solamente se trata de algo que nos beneficie. Hay algunas cosas que puede ser jugar en nuestra contra. Yo a ti te pregunto si un acosador, si un asesino tiene derecho a defenderse. ¿Tú crees que tenga derecho, no? Te pregunto yo. Todo humano tiene derecho a defenderse. ¿Por qué crees tú que todo humano, si sabiendo que es un asesino o algo? Para eso existe la ley. Exactamente, o sea, existe la ley en diferentes partes, ya que se le juzga dentro de una sentencia, como le llamamos, pero no solamente se basa en eso, igual se trata de saber qué tipo de qué cometió. O sea, tú dejarías en libertad a una persona que violó a una niña o algo. Entonces, si hay piezas y si esa persona es inocente, ¿qué harías? Él tiene derecho a presentar declaraciones que no. Sí, él tiene derecho a un abogado, tiene derecho a muchísimas cosas, aunque sea un preso, aunque sea eso, tiene derecho. Por eso te digo, los derechos humanos a veces pueden jugar en contra de nosotros, porque son cosas que no podemos cambiar. Junto con la ley son cosas que no podemos cambiar. Entonces, más que nada, se habla de diferentes conjuntos, diferentes propuestas, diferentes analizaciones que podemos intervenir, podemos organizar. Bueno, y retomamos conforme estábamos hablando, y te vuelvo a preguntar a ti, es una pregunta muy sólida, y te pregunto, ¿tú crees que la tecnología aporta algo para fomentar los derechos humanos? ¿Y en qué aspecto para ti crees que la tecnología? Sí, porque nos da más conocimiento sobre los derechos que tenemos. Pero no todo a veces es bueno y la tecnología a la vez es mala, ya que la tecnología es buena y mala, ya que no sabemos muy bien cómo ubicarnos sobre cómo fomentarlo o cómo hacerlo, ya que no todo es así como lo planteamos, no todo es así como lo dejamos ir. Hay veces que lo vemos bien o hay veces que lo vemos mal de diferentes partes, pero no todo globaliza dentro de lo que debe de ser. Hay veces que el derecho humano lo toman de diferentes formas. Hay muchos videos de discriminación en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, bueno, ya no es Twitter sino X, ya diferentes apps. Entonces encuentras miles de cosas en plataformas digitales que no sabes si te están fomentando, te están ayudando a saber qué son los derechos humanos o te están enseñando a qué es la discriminación, ¿sabes? Yo te cuento un caso sobre mi vida.
Todos sufrimos en algún momento de discriminación y ahorita, si tú tienes alguna, lo vamos a platicar acá, sobre mi color de piel. Yo soy una persona, pues, obviamente no soy güero, no soy de color, no soy gringo ni nada, entonces me decían muchísimo palabras discriminatorias sobre si soy de color moreno, si soy, algunos me decían negro, etcétera, etcétera. Cosa que le llamas juego cuando eres niño, ¿no? Pero luego te das cuenta y dices, llega un momento en el cual te canso que te siguen diciendo negro, 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 negro. Y eso es un proceso de discriminación, ¿sabes? Porque todos somos iguales, no por el color de piel. Hay algunos que te dicen niga o diferentes pronombres, diferentes motivos como el que acabamos de decir, ¿sabes? Y dependiendo, o sea, yo quiero que tú me cuentes si has tenido alguna anécdota que quieras compartirnos sobre un proceso de discriminación que tú hayas tenido. O sea, porque creo que o no has tenido en algún. Pues también pues por el físico. ¿Qué has experimentado? ¿Qué sientes tú conforme te tratan? Porque creo que te tratan y en algún momento tú ya te llegaron a tratar o te siguen tratando. En algún momento de mi vida. ¿Te llegaron a tratar? ¿Cómo te trataban o qué te decían o por qué te sentías tú que te estaban tratando mal? Porque hacían comentarios pasivo-agresivos sobre mi cuerpo o poder... Ajá. Sí, obviamente no te voy a decir ni te voy a discriminar, ¿sabes? Porque ni tú ni yo estamos flaquísimos, delgados. Se cortó, ¿verdad? Como te estoy diciendo, no, ni tú ni yo no estamos tan delgados que se diga. No estamos llenitos, somos puro amor. Y no te puedo negar, no te puedo decir en algún momento igual. No toda la vida fui gordito, obviamente igual estaba. Hoy te volví a engordar por el amor. El amor te hace engordar. Pero tú siempre has tenido este físico o has estado delgada o qué. ¿Qué me puedes contar de ti? O sea, quiero que me cuentes algo de tu vida que digas, ¿sabes qué? Pasé por ese proceso, igual tuve otros problemas de discriminación o me negaron algún derecho en la escuela, en un trabajo, etcétera. Pues podría decir que un ejemplo, pues en la escuela, me hacían a un lado, podría decirse que es discriminación, por algún motivo que es vergonzoso que no podré decir. Entonces, motivos personales para ti. Motivos personales, entonces pasó situaciones como problemas familiares y cosas así. Y pues la ansiedad te va ganando y aunque digan algunos que es fácil o no, pues en ese lapso de tiempo pues empiezas a comer y cosas así, pues vas ganando más masa muscular. Obviamente pues ahora... No vas ganando masa muscular, vas ganando grasa. Así es. Y pues hasta... Dentro de lo que cabe, sí, por una parte tienes razón. O sea, cuando caes en depresión, cuando caes en un proceso de decir que te hacen de menos y llegas a ese proceso de decir, fuck, ¿por qué yo? Y te deprimes bastante y lo único que te gana es la ansiedad. No encuentras otro motivo más que tomando, dependiendo de ese rollo, de este lapso. Y entre las sesiones que hemos preparado, porque todas estas preguntas van por secciones y todas estas secciones van numeradas y van enfocadas hacia el derecho humano, el derecho, el proceso técnico, el proceso que nosotros llevamos en el cual organizamos este tipo de podcast. Más que nada es para darle satisfacción, darle a la gente saber que no están solas, que en algún momento podemos apoyarles. Ahí ahorita en algún momento vamos a compartirles números de ciertas organizaciones que te protegen más que nada tus derechos, como hace rato te comentaba, la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Eso ya va más aparte porque sí es dependiendo de las ciudades, de los países, perdón. Como yo te comentaba, en algún momento todos pasamos un proceso discriminatorio en la vida, discriminatoria en la vida en la cual no supimos cómo sobrellevarlo, no supimos cómo enfocarlo, no supimos qué hacer en ciertas partes, ciertos momentos, pero tuvimos que aprender poco a poco, ¿sabes? Mucha gente ha pasado por esto, mucha gente ha pasado diferentes casos, hay gente que los despiden de su trabajo, sin una manera, sin una renuncia, solamente estás fuera y tú te preguntas
qué hice mal, y el problema es buscar otro trabajo, reconocerte a ti misma, más cuando tratas de hacer las cosas bien, no haces nada ilícito, y que te juzguen por ser como eres, o hasta en un trabajo vas a tener muchísimos enemigos que te van a callar, te van a hacer de menos delante de todos por permanecer. En algún momento tú has pasado por eso, yo he pasado por eso, entonces más que nada todo en Globaliza, todo sostiene sobre qué debemos hacer cuando alguien nos daña o no nos deja expresarnos, no nos deja ser como realmente queremos, ¿sabes? Dependiendo más a fondo de todo esto, yo a ti te pregunto, ¿qué podría hacer un niño, qué podría hacer una persona menor de edad cuando no sabe cuándo, porque no podemos identificar cuándo nos quitan nuestros derechos? ¿Tú qué podrías hacer? ¿Qué harías tú para que los niños sepan cuáles son sus derechos? Claro, no deben de mal usarlos, ¿me entiendes? Ahí no, porque obviamente tienen derechos, o sea, sus obligaciones son muy aparte, no puedes confundir una obligación con un derecho. Por ejemplo, tienen una obligación de ser tarea, ayudar en casa, etc. Pero tú, ¿qué derecho crees que debe tener un niño de 12, 13 años, un adolescente? Dependiendo de todo lo que tengamos, dependiendo de todo lo que tengamos, o sea, ¿qué me podrías decir tú referente a la pregunta que te acabo de hacer sobre qué derecho puede tener un niño de 8 o 15 años en esta vida? Porque una cosa son las obligaciones y otra cosa son los derechos, como te acabo de mencionar. Pues tienen derecho a la educación, a una alimentación, a una casa, libre expresión, entre otros. Bueno, cierta parte sí, cierta parte no. Todos tenemos derecho, un menor de edad tiene derecho a tener una educación laica, gratuita, como todos sabemos, tiene derecho a tener comida, plato en una mesa, claro. Exactamente lo que me acabas de decir. Obviamente no simplemente va a ser así. Hay veces que sufrimos de escasos recursos, hay veces que no podemos. Ya conforme todo este rollo, dependiendo qué podemos hacer, qué podemos organizarnos, qué podemos permitir. Y para ti, ¿qué son los derechos humanos? Creo que el que está haciendo la pregunta soy yo. Sí, pero pues también me gustaría saber tu opinión. Ya de todo lo que hemos recopilado de todo esto, los derechos humanos para mí son una pieza esencial de la vida diaria. Puede jugar a nuestro favor y en contra. Los derechos humanos es algo que a mí me define como persona. Entonces los derechos humanos son parte de mi vida diaria, en la cual sé qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Son cosas que no puedo cambiar en esta vida. ¿Qué es la libertad para mí? Igual, no sé si me lo preguntaste, pero yo te lo voy a decir. La libertad para mí es otra parte fundamental en mí, mi forma de vestirme, mi forma de hablar. Obviamente no te voy a decir que hablo de una manera muy formal, hablo muy informal, como cualquiera dice groserías al aire. Entonces yo soy de ese tipo de personas, no hablo formal nunca. Más que nada igual me identifico como persona, sé lo que puedo hablar, sé lo que no puedo decir, y lo que no puedo decir no me pueden callar, lo tengo que expresar porque es mi derecho, es mi libertad de expresión, como me dijiste hace rato. Y bueno, para mí es eso, no te puedo decir más, ¿ok? Sí. ¿Y qué harías para fomentar los derechos? Para mí hiciera pláticas a nivel nacional o fuera a escuelas a decir o a platicarles qué son los derechos humanos, ¿sabes? Creo que sería lo principal, sería empezar desde muy chicos a comentarles qué es el derecho humano, a qué tienen derecho y a qué no, porque ya una persona adulta creo que ya sabe muy bien a qué tiene derecho y hay personas que no lo saben valorar, ¿sabes? Empezaría desde con niños muy pequeños a preguntarles, oye, o no muy pequeños, simplemente con actividades, con juegos, hacerles pensar que los derechos humanos son importantes para ellos, para que no queden pagados, no queden fuera de, simplemente sean el proceso que ellos igual deban de llevar para tener una expresión buena, no solamente de que los hagan de menos, porque un niño sea más va a ser menos, claro que no. Entonces yo empezaría desde abajo y es lo que te puedo decir. ¿Cómo puedo fomentar el derecho humano ante todos? Claro, sabes, y no sé si tú quieras comentarme algo, tienes alguna duda, ¿qué quieres hacer ahorita? ¿Quieres un receso? Veo que es cansado, es estresado, sabes, a hablar. Y si quieres un receso, claro, te lo puedo dar, te puedo dar 5 minutos
para lo que vayas a hacer. Te doy 5 minutos porque no es fácil estar entendiendo todo esto y analizando, procesando ideas de manera muy rápida, ¿sabes? Porque tiene que ser así, no lo puedo cambiar, yo es parte de la producción. Entonces, no sé si quieres tomarte un receso o algo tú para ti, entonces te doy 5 minutos de receso. ¿Ok? Estaría muy bien. Gracias. Ahorita regresamos. En un momento le vamos a compartir sobre un video de la discriminación, cómo podemos identificarla, qué podemos hacer y cómo podemos resolver tipo de problemas. Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. En este video continuaremos el tema la discriminación. Veremos qué tipos de discriminación existen. ¿Estás listo? Recordemos que existe discriminación cuando el Estado, la sociedad, un grupo o un individuo separan, excluyen, expulsan o incluso matan a una persona o grupo, atacan su dignidad o impiden el ejercicio de sus derechos, por el solo hecho de que a esta persona se le adjudica socialmente una valoración negativa, real o imaginaria. Se pueden identificar distintos tipos de discriminación según cuáles sean los rasgos del otro grupo que se tengan en cuenta en la comparación. Discriminación de género. Es la negación de oportunidades y derechos a las personas según su género. Se basa en el sexismo o machismo. Por ejemplo, se discrimina a las mujeres cuando se les asigna un menor salario que a los varones por hacer el mismo trabajo. Se les otorgan papeles secundarios en distintos planos o se las limita al rol de madre. Discriminación por orientación sexual. Es el acoso, persecución, ridiculización y o humillación a personas con una orientación sexual diferente a la mayoritaria. El heterosexismo es la base de este tipo de discriminación que juzga a las personas que no son heterosexuales, como los homosexuales o bisexuales. La actitud hostil hacia estos grupos se denomina homofobia. Discriminación por apariencia física. Es la negación de oportunidades y derechos a las personas que no reproducen un determinado ideal de belleza. Se discrimina a estas personas cuando se les niega un trabajo o el ingreso a determinados espacios por su aspecto físico. Por ejemplo, algunos boliches y clubes no permiten el ingreso a personas con sobrepeso. Discriminación de personas con capacidades diferentes. Es la negación de derechos a las personas que tienen alguna restricción o les falta alguna capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana. Ciegos, sordomudos, discapacitados motrices, etc. El hecho de poseer ciertas habilidades disminuidas no significa que esas personas no puedan desarrollar el resto de sus habilidades. Sin embargo, las personas con capacidades diferentes no tienen asegurada la igualdad de oportunidades para acceder a un empleo o se encuentran con edificios, calles o transportes que no están adecuados a sus necesidades. Discriminación a las personas mayores. Es la negación de oportunidades y derechos a los ancianos debido al valor exagerado que le otorga nuestra sociedad a la juventud. Por su condición, los ancianos requieren más ayuda que los adultos para alimentarse, vestirse, para trasladarse de un lugar a otro, para protegerse del frío o el calor, para cuidar su salud, etc. Se los discrimina cuando se los considera inútiles y cuando se los condena a una situación de abandono. Discriminación por origen nacional. Es la negación de oportunidades a personas que vienen de otros países. Estos inmigrantes suelen ser víctimas de la explotación económica, se les paga muy poco y se les obliga a trabajar en condiciones inhumanas. En situaciones extremas, esta discriminación desemboca en una situación de xenofobia, que es el odio o el temor irracional hacia los extranjeros. En nuestro país, la xenofobia no se dirige por lo general a todos los extranjeros, sino principalmente a los inmigrantes pobres. Discriminación racial. Es la negación de oportunidades y derechos a personas o a ciertos grupos por sus rasgos físicos o biológicos, como por ejemplo el color de su piel. Se basa en el racismo,
que sostiene que las diferencias físicas determinan las diferencias culturales y que por lo tanto justifican establecer distinciones arbitrarias entre los grupos. Discriminación económica. Es la negación de oportunidades y derechos basada en la clase social. Por ejemplo, las personas que viven en las villas, quienes son llamados villeros, soportan la carencia de servicios, viviendas precarias, incomodidades y peligros. Pero, como si eso no fuera poco, son discriminados, segregados y a menudo tratados como delincuentes, justificando dichas sospechas en que ocupan el más bajo prestigio social. Esta forma de discriminación se asienta en la injusticia socioeconómica, causada por la mala distribución de la riqueza que en una sociedad impide que algunos de sus miembros accedan a condiciones de vida dignas. Discriminación cultural. Es la negación de oportunidades y derechos a personas que presentan rasgos culturales que no pertenecen al grupo cultural dominante. Esta discriminación se asienta en la injusticia cultural, que existe cuando el grupo dominante no respeta las identidades de otros grupos, a los que considera inferiores. Hay grupos que padecen a la vez la injusticia socioeconómica y la injusticia cultural, es decir, son víctimas de una doble injusticia. En nuestro país, uno de esos grupos son las comunidades aborígenes, que no solo viven en la pobreza, sino que además son víctimas de la discriminación cultural. La discriminación es un delito que atenta fundamentalmente contra los derechos humanos. A causa de ella, las personas afectadas sufren privaciones, es decir, la negación de algo, perturbaciones, incomodidades o daños, lo que causa mucho sufrimiento y angustia para quienes la padecen. Recuerden que la clave para combatir la discriminación es el reconocimiento, que implica la aceptación de las diferencias y el respeto por la forma de ser, las tradiciones y las costumbres de los demás. Pero, aunque las buenas intenciones abunden, se requiere en muchos casos la intervención del Estado para evitar y detener actos discriminatorios. Por eso, en el próximo video veremos qué rol ocupan los Estados para proteger a las personas ante situaciones de discriminación. Espero que esta información te sea útil. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima! Ya regresando a este corte, regresando, mucha gente acaba de ver sobre qué es la discriminación. Más le dimos una plática sobre qué más puede ser la discriminación, casos de la vida en el cual podemos ver, ¿sabes? Ya desenvolviendo todo esto, desenvolviendo todo este problema, desenvolviendo todos estos factores, tú sabes que los derechos humanos tanto protegen la discriminación, te protegen durante diferentes situaciones en esta vida. No podemos decir, ¿sabes qué? Pues va a ser así, o puede ser así, o puede ser así, ¿sabes que no es así? Dependiendo de todo esto, lo vemos de diferentes maneras, ¿ok? No importa el cómo sabemos, no importa qué tanto sabemos, hay gente que hay veces que los mata la ignorancia, piensan que tienen la razón cuando no es así. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo desenvolvernos ante las situaciones de la vida, ante todos esos procesos, ¿sabes? Porque no hemos tenido en el cual... Bueno, y o sea, como te estaba diciendo, dentro de los derechos humanos, siempre llegaremos a una conclusión, trataremos de llegar a la conclusión de cómo debe de ser, cómo debe de organizarse, ¿no? Y llegaremos a la conclusión y por supuesto que terminaremos, no vamos a terminar de hablar sobre de qué trata, sobre de qué es, porque es muy corto el tiempo, necesitamos a más invitados todavía. Creo que vamos a organizarnos dependiendo cómo funcionan y qué podemos hacer. Y por ejemplo, tú como eres la primera invitada, como eres la primera persona en el cual no se negó a formar parte de este grupo más que este canal se llama Peje Lagartos. Entonces, este canal Peje Lagartos no solamente hablaremos sobre los derechos humanos, hablaremos de diferentes formas. Más que nada este canal igual se globaliza y trataremos de llegar más a fondo de diferentes temas sobre las libertades de expresión, sobre el funcionamiento de la vida como tal, qué podemos hacer en la vida, cómo podemos formar parte y cómo podemos vivir con dignidad, cómo podemos vivir con ciertas partes, ciertos momentos buenos para nosotros, ¿ok? Y por ejemplo, yo llego a la conclusión y te invito a ti a que me ayudes a mí o para ti.
¿qué son los derechos humanos? ¿A qué conclusión llegaste tú en lo que hemos platicado, lo que hemos visto, el juego que interactuamos? ¿Qué puede ser para ti o sea, ¿a qué conclusión llegaste tú? ¿Qué son los derechos humanos para ti? Pues en resumen son los derechos, pues son los derechos que toda persona tiene desde que nacen hasta que muere. ¿Qué derecho crees tú que podríamos tener? Un derecho que es fundamental desde que nacemos hasta que morimos. ¿Qué derecho crees que sea? Un derecho que tú me digas. ¿A qué tenemos derecho? A la libre expresión, a la educación, a la alimentación, etc. Esos son uno de los dos derechos fundamentales que cada persona tiene en la vida, como derecho a una institución médica gratuita, ¿sabes? Aquí en Ciudad Carmen podemos tener diferentes. Está el hospital de Socorro Quiroga Aguilar, que está ahí al lado de la Cruz Roja. Ese es un hospital general que su basta o que tiene a atender a personas que no cuentan con IMSS, que no tienen un trabajo como tal, que no tienen un seguro. Esas personas acuden a este hospital, que es el de Socorro Quiroga Aguilar, que es uno de los hospitales aquí en Carmen, que claro, no hay mucha economía, no está surtida, hay veces que no hay medicamentos, hay veces que no hay, pero tratamos de ayudar a las personas porque tienen ese derecho a un hospital, ¿sabes?, gratuito. Como igual tenemos un derecho a la educación, como me acabas de decir, una educación laica gratuita, donde todo niño puede aprender, desde las zonas rurales hasta más. Han habido casos donde personas de escasos recursos de zonas rurales llegan a ser grandes personas. Dependiendo de todo lo que hablaremos, dependiendo de todo lo que se realizaría en el cual subastaremos y como estaba comentando en el canal de Peque Lagartos. Entonces dependería de todo lo que hablaremos, de todo lo que se organizaría, y profundizar y avanzar en canal Peque Lagartos. Igual hablaremos diferentes temas, subiremos más videos, subiremos más pláticas sobre todo esto, y no solamente dependería de una cosa, sino dependería de otra, ¿ok? Yo te invitaría, y no sé si quieres jugar en un último juego sobre verdad o falso, entonces sobre lo que hemos hablado, y nos tomaremos y seguiremos hablando en otra ocasión donde invitemos a otra persona a que esté con nosotros y que nos dé ideas. Partamos desde un principio y decirnos, ¿sabes qué? Sí y no, y qué podemos hacer, ¿ok? Empezaremos a jugar. En este caso tú me vas a hacer el juego a mí, yo no te lo voy a hacer a ti, tú me tienes que decir a mí, me vas a dar ideas, me vas a dar razonamientos sobre el juego, es verdad o falso, me vas a poner casos en la vida y yo te voy a decir si es verdad o es falso. Yo ya jugué contigo, ahora te toca a ti, que ya te digo. Entonces te invito a que empieces tú, y creo que te voy a ceder y vas a ser la moderadora en este momento, y puedes empezar dependiendo de lo que hablamos. Empieza tú y yo te contestaría y vamos a ir argumentando. Sí, como que me podrías preguntar tú. En este caso yo te podría preguntar, ¿es verdad o falso que todo niño debe asistir a la escuela? ¿Es verdad o falso que tengo derecho a vestirme de una forma que me diga mi mamá? ¿Es verdad o falso? No hay un entre sí y no hay un no. ¿Es verdad o falso? Tengo derecho a vestirme como me diga mi mamá. ¿Tienes derecho a vestirte como me diga mi mamá? Pues yo digo que no, pues no sé, ¿es falso o verdadero? Pues es falso. ¿Por qué es falso? Porque pues... Porque tú como hijo tienes que cumplir una obligación. Pues me estás preguntando la pregunta y te la resuelvo. No, yo te estoy preguntando, puede ser falso. Y tú me dices, puede ser verdadero o puede ser falso. Pero tú, ¿qué crees que sea? Es tu imaginación. Pues yo digo que es falso, porque pues cada quien se puede vestir a su manera. Sí,
sí, pero no. Bueno, eso sería más argumentar y más preguntar porque no puedes vestir a un niño de 6 años de la forma que él quiera, ¿sabes? Sí, Sino, por eso te digo entre un sí o un no, porque pues también depende del pues, la edad. Y bueno, seguimos con el juego de verdad o falso. Es como si yo te preguntara, o sea, siguiente que sería sobre ¿es verdad o falso que una persona que no tenga seguro, que no tenga IMSS, acudiera al IMSS y que no le dan la atención? ¿Es verdad? Perdón, ¿me podrías repetir otra vez la pregunta? Es que la verdad no estaba Es que no te la pude ejemplificar, no te la pude organizar. Si te la tomo como estilo, no sé, un ejemplo. Tú vas a un centro de salud, que en este caso es el IMSS, tú para que acudas al IMSS debes de estar asegurado. Sí. Entonces, si tú vas y no estás asegurada, que te nieguen el derecho, ¿crees que te están respetando el derecho de persona que tienes a tener un hospital o algo, o te lo están negando? ¿Es verdadero o falso? Es que es falso, ¿no? Porque pues, no puedes ir a un lugar donde pues... Pero si es el lugar más cerca y te estás muriendo, ¿qué harías? ¿Sabes? Bueno, hay un caso de un familiar que pues no tenía el IMSS, tenías el general y como en el general pues no tenían algunos casos y como era debido a muerte, pues se habló con, no sé, pues el IMSS o algo entre sí y se pudo pues la paciente se pudo trasladar al hospital del IMSS, pero también depende, ¿no? Pues es que también depende de la situación. También te pueden ayudar, pero no en diferentes partes. Ajá, en diferentes partes. Dentro de lo que cabe y dentro de lo que resalta, pues efectivamente tienes razón, dependiendo de cómo sea y cómo sustituir y cómo hablaremos, ¿sabes? No depende solamente de que, bueno, yo como persona vería en el cual sobre si está bien la persona, si está muy grave o si simplemente le puedo brindar la ayuda que debería, porque siento que como persona lo debería hacer, ya que pues, es una vida más. No negaría, claro que siempre va a haber alguien arriba de mí que a lo mejor no piensa igual que yo, a lo mejor que es diferente en ese aspecto y no lo vería de mi forma tal como es, ¿sabes? Ya divagando y fuera de lo que te estoy contando del juego y acabamos, yo quiero invitar a todas las personas a que nos sigan, a que se suscriban a PG Lagartos. Es un canal muy pacífico, muy anticuado, en el cual hablaremos de diferentes apartados bien sustituidos, bien ejemplificados. Ahorita vamos a hablar más sobre las cuestiones de tiempo, sobre las cuestiones de diversidad, de ecosistemas. Esos son otros temas que no me tocan hablar a mí, son diferentes personas. Yo vengo a hablar sobre los derechos humanos, sobre la discriminación, la sociedad. Diferentes personas van a hablar. PG Lagartos es un canal muy abierto para todos, no solamente para mayores de 18, de pequeña edad, no hay diferentes tipos de, como digo, PG Lagartos va a cambiar. Entonces todo se globaliza y todo debería de ser como enfoque, como persona, ¿sabes? Y yo más que nada te quería invitar a ti, quiero invitar a todos de que formen parte y de que vayan organizando y vayan sustituyendo, ¿sabes? En que los derechos humanos son muy importantes, son cosas de la vida diaria. Espero que a todas las personas les esté quedando claro en qué situación pueden intervenir como derecho humano que todos tenemos, o en qué momento deberían de ejercer ese derecho a la expresión, a la forma de vestirte, a la forma de organizar. Y ya dejando todo esto, yo la verdad más que nada quiero agradecerte a ti por haber venido, por dejarnos entrevistarte, por tomarte el tiempo tú. Y no sé qué te pareció a ti, cuéntame tu experiencia, si entendimos algo, si pudimos hablar de algo, ¿tú crees que la gente capte? O sea, tú... Pues sí, pues soy una persona que realmente no capta las cosas muy fácil. Y pues pues en tu forma de explicarme pues ya pude entender un poco más. Pues sí, entendí algunas cosas. Algunos conceptos Así de es. qué es, cómo podemos mejorarlo, y yo la verdad te agradezco por haber venido, por haber estado aquí. Seguiremos hablando más y más y más y más. Hemos cambiado diferentes escenografías, o sea, Sí. estamos en unas plantas. Bueno, el chiste es que nos ubiquemos y estamos en un lugar donde podamos estar bien cómodos, ¿sabes? Ahorita vienen procesos, vienen diferentes diálogos. Entonces, agradecer al equipo de producción por haber venido a grabar, por haber
estar aquí, porque no es fácil estar grabando, y igual ellos tienen su derecho a un descanso, tienen derecho a reposar, a la maquillista igual por estar aquí, o sea, más que nada le agradezco a todos por haber participado, ¿sabes? Porque no es fácil, es un proceso, no solamente es de grabar por grabar, es darle conocimiento al tema, es aprender un poco más del tema, es profundizar y tratar de dar los conocimientos básicos sobre qué es el derecho humano. Como te dije desde el principio, es un tema que no tiene un fin, es un tema que no tiene principio, sí, pero no tiene un fin. A través de ese tema vienen más y más y más y más y más, ¿sabes? Entonces aquí es donde empieza todo, aquí es donde hablaremos más y más, entonces hablaremos y profundizaremos qué cosas puede pasar, qué no puede pasar, y sobre todo el respecto en el cual hablaremos sobre el transcurso. Y yo la verdad, pues es todo lo de mi parte. De mi parte estoy agradecido con todos por haber estado aquí, y vamos a seguir hablando todo lo que entonces, más que nada, pues yo te invito y te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Seguiremos hablando más y más de todo este rollo, y en un momento puedes pasar en el área de cocina y quedarte ahí. Entonces, pues muchísimas gracias y te agradezco por haber venido. Sí, gracias a ti. Buenas tardes, y espero que hayan entendido algo y hayan profundizado más que nada. Y esto es Peje Lagartos. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. En diciembre del año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de reconocer el derecho de todas las personas y así evitar que se volvieran a cometer los terribles hechos de la Segunda Guerra Mundial. Veamos ahora algunas características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Pertenecen a todos los miembros de la familia humana. Todos los poseemos sin distinción alguna. Son inalienables. No se puede renunciar a ellos. Ninguna persona puede ser despojada de ellos. Indivisibles. No se pueden separar ya que forman un sistema. Todos tienen la misma importancia. Interdependientes. Todos están relacionados entre sí. Y son inherentes. Nacemos con ellos y nos pertenecen. Veamos ahora la clasificación de los derechos humanos. Existen los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los derechos de primera generación tienen como principal ideal la libertad. Son los derechos civiles y políticos. Entre ellos están el derecho a voto, a la propiedad y a la libre asociación. Los derechos de segunda generación tienen como principal ideal la igualdad. Son los derechos económicos, sociales y culturales. Algunos ejemplos son derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a la libertad ideológica y religiosa. Y los derechos de tercera generación tienen como ideal principal la solidaridad. Son derechos relacionados con la paz y la justicia, y ejemplos de ellos son el derecho a la paz y a vivir en un medio ambiente limpio. Los derechos generan deberes y responsabilidades. A partir de los derechos se generan para las personas y el Estado un conjunto de deberes y responsabilidades.
Muchas de estas se encuentran establecidas en leyes y normas. Veamos un ejemplo. Tenemos como derecho que todas las personas nos traten bien y que nadie nos haga daño. ¿Y cuál es el deber? Tratar bien a los otros niños y niñas y a todas las personas. Veamos otro ejemplo. Tenemos el derecho de decir lo que pensamos y que otras personas, niños y adultos nos escuchen. Y el deber es respetar las opiniones de las demás personas. Y finalmente el último ejemplo, tenemos como derecho recibir ayuda cuando estamos enfermos, a ir al centro de salud y a que nos puedan curar. ¿Y cuál es el deber? Cuidar nuestro cuerpo y alimentarnos de manera sana. Y acá te presento la Constitución Política de Chile, la cual reúne un conjunto de principios, normas y reglas que buscan definir el orden jurídico de nuestra sociedad, reconociendo a todas las personas la igualdad de dignidad y derechos. ¡Excelente! Ya hemos conocido lo que son los derechos humanos, sus características y clasificación. Nos vemos pronto en un nuevo video.